Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día jueves 27 de abril. Vamos a hablar hoy día de tres temas importantes que corresponden a un análisis, digamos, de los últimos temas de la semana. Vamos a hablar de probidad. ¿Qué está pasando en probidad después de 6 meses en que se dijo de que estaba en fase final? Varios casos que estaban siendo en investigación, no se ha sabido nadie más. Por otra parte, vamos a hablar de los sobresueldos, esto que primero fue reconocido por la doctora María Isabel Rodríguez y posteriormente han aparecido unos anónimos, pero que pareciera que tienen algún tipo de realidad en relación a sobresueldos a los exdiputados Rodrigo Ávila, Margarita Escobar y también a quien fue ministro y hoy día presidente de la ANEP, Luis Cardenal. Y vamos a, al final, por lo menos, hablar un poquito de lo que va a ser esta próxima reunión del CELAC en El Salvador. Presento inmediatamente a mis invitados. Empiezo por acá, Humberto Sáenz, presidente del Centro de Estudios Jurídicos. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Está también con nosotros Jaime Campos, quien es actual comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública. Buenas noches, Jaime. Buenas noches, Nacho. Como siempre, un gusto estar aquí con ustedes. Eduardo Escobar, miembro de Acción Ciudadana, abogado especialista sobre todo en derechos electorales, señor. Gracias, gusto Nacho. de saludarlo. Gracias, Nacho. Un gusto estar de nuevo. Un gusto que usted esté esta noche en este programa y un gusto también que usted, amigo televidente, por su sintonía. Vamos a saludar, por supuesto, a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, vamos a hablar de probidad. Voy a leer el inicio de lo que fue un artículo de opinión emitido hace 20 días aproximadamente por el Centro de Estudios Jurídicos. Dice así: a mediados de 2016 se conocieron ya los inicios de juicios contra 3 expresidentes, un diputado y el exdirector del Seguro Social. Muy poco ha pasado desde entonces. Hace 6 meses se divulgó que existían más de 70 casos que estaban siendo investigados por probidad y que algunos de ellos se encontraban en su fase final. 6 meses atrás. Para adelante no les voy a leer, lo voy a dejar a Humberto para que nos diga cuál es la posición de usted en relación a si probidad está haciendo su trabajo o no lo está haciendo. Nosotros, como Centro de Estudios Jurídicos, Nacho, veníamos haciendo notar que la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia estaba haciendo su trabajo y no quiero decir una cosa distinta, ni lo hemos dicho en realidad en este momento. Dijimos allá por inicios del año 2016 aproximadamente que el ritmo y la dinámica con que venía trabajando la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia nos parecía adecuado, que había, por supuesto, algunas cosas que tendrían que regularse de mejor manera, algunos hierros que muy probablemente ameritaba que se corrigieran, pero que eran entendibles porque se trataba del inicio de una actividad que nunca antes se había realizado, una sección de probidad que había estado ahí de adorno prácticamente, y sobre todo en los últimos años, y que bueno, ahora arrancaba con una ley que tampoco era del todo una ley, no la es, una ley apropiada para realizar estas investigaciones. Y vimos, como te digo, una dinámica bastante interesante que propició el inicio. Bueno, ahora tenemos ya 2 decisiones judiciales, una estableciendo la existencia de un enriquecimiento sin causa y la otra diciendo que no lo existe, pero como resultado de esas investigaciones en la sección de probidad. Luego conocimos que existían muchos casos que se estaban investigando, estos 70 casos aproximadamente. Conocimos que la sección de probidad requería de ayuda, que pasaba por ayuda financiera, por refuerzo en relación al recurso humano con el que contaba, todo lo cual era entendible. Pero nos ha parecido, y eso es lo que decimos en la columna que tú citas, que si no mal recuerdo se titula precisamente ¿Qué ha pasado con probidad? Lo que decimos es que en el año 2017 esa dinámica desapareció, y si no desapareció, se modificó. Y lo desapareció que preguntamos, a pesar que tiene más personal hoy día. Entendemos, y hemos recibido información fidedigna, que hay más personal, que se le dotó los recursos
no de todos los recursos que requería, pero que hubo un refuerzo de recursos para que Providad desarrollara de mejor forma la actividad que venía desarrollando. ¿Qué ha pasado todo el año 2017 y qué ha pasado los últimos 3 meses del año 2016? Es lo que nosotros estamos cuestionándonos. Por supuesto que hay ajustes que nosotros entendemos que deben hacerse en la investigación que venía desarrollando esta sección, pero lo que estamos diciendo es, ojalá, esperemos que este retraso, que esta dilación que hemos visto en los últimos meses no se deba a factores exógenos. Queremos creer, confiamos que Sección de Probidad de Corte Suprema de Justicia sigue dispuesta a investigar todos estos casos que están siendo de su conocimiento, a someterlos al conocimiento posterior de la Corte Suprema de Justicia, y esperamos que los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia cumplan con su mandato constitucional, con su promesa constitucional, y que si encuentran un indicio, porque nadie está diciendo que aquí hay una prueba fehaciente del cometimiento de una conducta ilícita o de un enriquecimiento que ya está comprobado, sino basta con que exista un indicio, basta con que exista una probabilidad, así sea mínima, de que el funcionario no ha podido explicar un enriquecimiento durante el ejercicio de su función, para que entonces primero Sección de Probidad lo someta a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia y luego los 15 magistrados, ojalá, los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Que haya un indicio, dices tú, eso no es muy duro. Hay que pensar que de alguna forma toda la gente que pasa por este proceso público termina con, a lo menos, digamos, una agonía profesional. No es tan fácil. O sea, la gente tiende a pensar que es culpable, aunque solamente hay una investigación en su contra. Y es lo pero que, hay una condena pública inmediatamente. Y es lo que creo. Entonces, que hay que ¿no dejar tiene que ser ahí bien probado antes de lanzarlo? No, claro que no, porque para eso existe el procedimiento judicial. Es en el procedimiento judicial. Entonces debieran pasar todos por ahí. No necesariamente, pero Nacho, cualquier funcionario puede tener un indicio. No, porque lo que pasa es que si tú has presentado adecuadamente tu información, tanto cuando iniciaste tu ejercicio como funcionario como a tu salida, y logras justificar los ingresos que durante ese periodo has tenido, no hay necesidad de pasar, muy probablemente ni siquiera conocimiento de Corte Plena, ya no se diga de remitir esto a los tribunales judiciales. Nosotros esperamos, de verdad esperamos, que de estos 70 y pico de casos que están siendo investigados, ojalá no pasen todos a judicializarse. Primero porque no hay capacidad para tratar todos estos casos en el órgano judicial ni en la Fiscalía General de la República, pero segundo y por sobre todo porque nosotros seguimos esperando que de todos estos funcionarios haya funcionarios que han actuado apegados a la ley, bueno, que no han transgredido y que no se han enriquecido injustificadamente. Hay cosas importantes que hablar sobre esto, pero a ver, veamos, Jaime, ¿tú qué opinas? ¿Hay que ir con todo? Mira, yo creo que hay que situarnos muy bien en el escenario. Tú eres funcionario, no sé si se ven las cosas diferentes cuando uno es funcionario. Mira, es buena la perspectiva desde gente que está fuera de la administración pública, como el caso de Humberto, como el caso de Eduardo, y gente que estamos dentro de la administración. Que también es respetable, por favor, no nos equivoquemos. No, por supuesto. Mira, convengamos en algo. En primer lugar, como dijo Humberto, la actividad de la Sección de Probidad, que durante décadas estuvo adormecida, fue activada recién hace un par de años atrás. Y en esto un papel importante lo jugó el Instituto de Acceso a la Información Pública al ordenar que las declaraciones de patrimonio de todos los funcionarios fueran públicas, y a partir de ahí viene el escrutinio ciudadano. ¿Qué es lo que habrá pasado? Bueno, yo pienso que en un primer momento muchas de los exámenes que realizó la Sección de Probidad se debieron justamente a solicitudes ciudadanas. Muy concretamente me quiero referir al caso de los 3 expresidentes de la República, que el examen, auditoría o análisis que realizó la Sección de Probidad fue debido a una solicitud de particulares de acceso a la información pública. De ahí en más, creo que la Sección de Probidad debió, y en efecto así lo hizo, organizar su trabajo. Primero, con establecer criterios para la investigación de los casos. El universo de funcionarios es bastante grande y la capacidad que tiene la Sección de Probidad no alcanza para realizar una exhaustiva investigación de todos aquellos casos que presentan los funcionarios en cuanto a sus declaraciones de patrimonio. Tú has dicho un elemento importante. A ver, cualquier indicio debe ser suficiente para llevar luego a juicio, a un proceso civil por presunto enriquecimiento ilícito. En mi opinión, no.
Hay indicios desde muy graves hasta indicios leves, pues aquellos indicios verdaderamente graves en los cuales un funcionario no puede demostrar el origen de su crecimiento en el patrimonio, desde luego sí deben encender algunas alertas y por supuesto la sección de probidad someter este caso a análisis y llevarlo a corte plena. Pero virtualmente es imposible que la sección de probidad pueda realizar auditoría a todas las declaraciones de los funcionarios. Y esto no lo digo yo en soledad, sino que en los diferentes sistemas de gestión de enriquecimiento ilícito que existen en el mundo, de hecho hay un informe del Banco Mundial, establece justamente esa imposibilidad material de los órganos de control de poder examinar todo el universo de las declaraciones de patrimonio. Y por eso es importante que la Corte Suprema de Justicia haya establecido criterios para seleccionar casos de los cuales proceder la investigación a través de la sección de probidad. Entre estos criterios que adoptó justamente en mayo del año pasado la Corte Suprema de Justicia en pleno, se encuentra que esté el periodo próximo a vencer de los 10 años de prescripción, que se traten de altos funcionarios y en aquellos casos donde existan, digamos, públicas noticias o indicios de que pudo haber existido un enriquecimiento ilícito. Esos casos deben ser tratados con prioridad por la sección de probidad. Se habló en un primer momento de más de 76 casos, 20 de los cuales, por cierto, fueron a solicitud ciudadana por peticiones de acceso a la información pública. Hace aproximadamente un mes, reunido con Carlos Pineda, el jefe de la sección de probidad, comentaba que actualmente, bueno, hace un mes la sección de probidad había entregado más de 20.212 versiones públicas de declaraciones de patrimonio de funcionarios. Y yo pienso que eso está bien por la Contraloría Ciudadana. Claro, la función principal de la sección de probidad no está en entregar versiones públicas. Que habían, dicen por ahí 2 casos que estaba listo para ser entregado. Se dijo hace aproximadamente un mes que se tenían uno de los casos de Cifrido Reyes. Bueno, en realidad no sé si revelaron el nombre del funcionario, me parece que no. Un magistrado se lo hizo. Bueno, yo no recuerdo el magistrado González, si no me equivoco, espero no equivocarme, creo que sí dio el nombre. Sí, bueno, en todo caso sí, yo escuché de 2 casos de funcionarios de quienes ya prácticamente estaba listo el informe final. Y en esto hay que pasar revista por todo el procedimiento que hace la sección de probidad. Prácticamente el informe final que presentan a los magistrados en corte plena es determinante para ilustrar si en efecto existe un indicio grave de enriquecimiento ilícito. Solo 30 segundos, no, Nacho. Déjame con Carlos. Sí, es que lo que pasa es que solo para contestar, el artículo 9 de la ley de enriquecimiento establece que cuando aparecen indicios de enriquecimiento ilícito, y no lo califica si es grave o no es grave, indicios de enriquecimiento ilícito, sí, pero la ley hay que interpretarla. La Corte debe pronunciar resolución ordenando la investigación. Claro. Yo estoy seguro que todo funcionario puede ser sujeto a un indicio. Todo. Bueno, pero es que si existe ese indicio... Y todo privado también, ¿ah? Claro, y por todo supuesto. privado y entonces, también. si existe ese indicio, la Corte debe remitirlo. Ya. Carlos. Eduardo. Carlos, Eduardo no, Eduardo Carlos no. No. Eduardo. Creo yo que este tema, previo a entrar en consideraciones sobre el trabajo de probidad, creo que hay que enmarcarlo en los 2 temas que involucra. El primero es la función pública y el segundo es el manejo de la cosa pública. O sea, porque aquí estamos hablando de cómo el funcionario es capaz de, al final, manejar la cosa pública y ejercer sus funciones. Y en esa medida hay que recordar que en muchos casos la Constitución establece de que aquellos funcionarios tienen que tener o reunir condiciones de idoneidad. Estamos hablando de que sean con competencia notoria y con moralidad notoria. Y aquí en moralidad entramos al tema de que sean personas probas, que no van a meter mano sobre el erario público, que no van a manejar de forma discrecional todos los recursos que tiene y por lo tanto esa es una de las condiciones que tiene que tener cualquier persona que ingresa al servicio público. O sea, tener esa idoneidad, esa capacidad y esa probidad de manejar fondos. Y en esa medida, si nosotros tuviéramos funcionarios que, y digo de todo nivel, que fueran probos o que el grado o la posibilidad de que pudieran malversar fondos o obtener fondos públicos fuera obviamente menor si tuviéramos mejores funcionarios. Entonces, aquí es donde hay que ponerle atención a 2 aspectos. El primero es
la selección que realiza la Asamblea Legislativa o la elección que realiza la Asamblea Legislativa sobre los funcionarios que en su mayoría son los señalados por enriquecimiento ilícito. Estamos hablando, por ejemplo, del fiscal general, de todo el corte. Por eso te voy a pedir que te quede a media y volvás con el segundo punto. Si quieres me quedo aquí y después... Yo creo una cosa, digamos, que me parece fundamental, como primera cosa fundamental, que se persiga al corrupto, que se le investigue y se le condene, pero tampoco que se cree una situación de temor donde el día de mañana nadie quiera ser funcionario público, porque un funcionario público está obligado, en la mayoría de las veces, a firmar muchas cosas que son cantidades inmensas todos los días. Ahí me lo han dicho funcionarios, me dicen, hoy yo actúo con miedo, yo no sé qué hacer, es más, quiero renunciar. Vamos al corte, ya volvemos. Soy El Salvador. Soy tu tierra. Y aunque nunca hemos hablado, es momento que me escuches. Tengo todo lo que buscas. Puedo ser lo que tú quieras. Porque mi oportunidad eres tú. Con tu fuerza produzco. Con tu ingenio progreso. Solo necesito que sigas creyendo en mí. Tigo, el mejor internet de El Salvador. Ahora con LTE 4G. Cambia gratis tu chip Tigo por un chip LTE 4G y disfruta de tu internet más rápido. Más información en tigo.com.sb/LTE 4G. Tigo. Llevamos luz para que la mañana comience, para que se alegre el día, para que se ilumine la noche. Llevamos luz para aprender, para saber. Llevamos luz para ver, para compartir, para disfrutar. Llevamos luz para vivir. En AES, llevamos luz por todo El Salvador, hasta donde estés, para que tu vida brille todos los días. AES, luz para El Salvador. Bueno, y dejamos a Eduardo con la segunda parte. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, a partir de ahora. Bueno, no, yo lo que decía es que el problema se radica en que primero la Asamblea Legislativa realiza elecciones que no corresponden con esos criterios de probidad de los aquellos funcionarios, y en segundo lugar, los funcionarios que al final son electos, son nombrados, no se rodean de las personas con probidad, con la probidad suficiente. Lo que hablábamos hace un momento, hay funcionarios que ya no quieren firmar nada porque tienen temor de que se les pueda imputar después cualquier acto ilícito, ¿verdad? Pero entonces ahí es donde yo digo, ¿por qué no se selecciona a las mejores personas para que acompañen a los funcionarios públicos, por ejemplo, y tener un mayor control? Y entonces esto nos lleva a que, obviamente, el retraso que pueda existir en este momento de probidad pueda deberse a sobrecarga, porque yo he escuchado también de que ha sobrepasado todos estos procesos que se están llevando en probidad, ha sobrepasado la capacidad de probidad de poderlos procesar. Ok, pero sobre eso mismo, Eduardo, te pregunto, ¿no te parece a ti que hoy es que estamos en un momento histórico en este sentido? En el sentido de probidad es un momento histórico. Estamos viviendo un momento muy especial. Esto no podía darse antes. ¿Por qué? Claro. Porque eran otras las circunstancias, definitivamente, ¿no? Porque seguramente un funcionario que hubiera salido hablando la bandera de probidad, lo quitan al día después y nadie hubiera sabido nada, porque lo quitaban. O hubiera desaparecido. Pero hoy se puede, viviendo un momento histórico. Claro. Cuando hay un momento histórico tan especial, en algo tan importante como eso, para la vida política de un país, yo creo que hay que hacerlo muy bien, ¿eh? Sí. Más que hacer una tontera. Sí, o sea, porque cuando tú inflas más las cosas de lo que es, finalmente termina siendo algo que no queda como un ejemplo, como algo que debe volver a imitarse, sino que sirve al propósito del corrupto. No, sin lugar a dudas, y también creo yo que hay que considerar algo. No sabemos si también aquí está involucrado un cálculo político
de qué temas sacar o qué casos sacar y en qué momento sacarlos. Recordemos que estamos a la vuelta de que cambie la correlación dentro de la Corte Suprema de Justicia, porque hay 5 magistrados que salen de la Corte y van a ingresar 5 que no sabemos quiénes van a ser, obviamente, y no sabemos por qué lado van a ir sus decisiones. Y uno de ellos ya está en investigación, que el expresidente Belarmino Jaime está en investigación. Sí, entonces yo lo que quiero llegar es que aquí, en primer lugar, el tema es que tenemos una deficiencia como país en la elección y selección de los funcionarios que van a administrar la cosa pública. Y lo segundo es falta de control, porque al final la Corte de Cuentas de la República también no ha jugado el papel que debería de jugar en el control de cómo se ejecuta el presupuesto, cómo se administra la cosa pública, y la misma Corte Suprema de Justicia, que ya lo dijeron quienes me antecedieron, que no ha tenido el papel de al final escrutar estos incrementos patrimoniales, que coincido con lo que se ha mencionado acá. Si hay un incremento patrimonial que no se logra justificar, ahí está el problema. Ese es el punto. Tengo 3 minutos para Humberto y para... Sí, yo, en función de lo que tú mencionabas hace un momento, Nacho, que hay que hacer las cosas bien, yo creo que sí, hay que hacer las cosas bien. Y esto va, por supuesto, no solo en función de la investigación que está realizando la sección de probidad y de la decisión que va a tomar más adelante la Corte Suprema de Justicia, sino que va también en función de las otras instituciones que están involucradas. Me estoy refiriendo concretamente a la Fiscalía General de la República, por ejemplo, que nosotros hemos venido insistiendo desde hace rato que no puede ser que la Fiscalía General en este tipo de procesos se involucre hasta que ya la Corte Suprema de Justicia ha tomado la decisión de iniciar y judicializar el caso, porque va a tener apenas 20 días la Fiscalía General de la República para empaparse y para preparar un caso que todos queremos que sea robusto, porque si estos casos comienzan a caerse, entonces el problema que se va a generar, la sensación de impunidad que esto va a generar, va a ser muchísimo peor que la que teníamos antes de que la OEA se destapara y comenzáramos a tener estos procesos de investigación. Y va también con las decisiones judiciales que están tomando las cámaras, que en este caso son las que tienen que decidir si es cierto o no que hay un enriquecimiento sin justa causa, porque deben ser plenamente conscientes de la línea jurisprudencial que comienza a sentarse a partir de estas primeras decisiones. Hoy solo tenemos 2. Y en esas primeras 2 decisiones que ha tomado la Cámara Segunda de lo Civil, si no mal recuerdo, ya hay líneas jurisprudenciales interesantes que hacen referencia, por ejemplo, a la inversión de la carga de la prueba, a la distinción en si se trata de un enriquecimiento ilícito o es simplemente un enriquecimiento que no se ha podido justificar. Todo eso es sumamente interesante, positivo creo. Algunas cosas no me han gustado mucho, como por ejemplo la valoración que han hecho de alguna prueba que ha presentado la Fiscalía, pero tienen que estar plenamente conscientes las cámaras de que están sentando precedentes que van a ser seguidos por estos otros casos que vienen atrás. Jaime. Bueno, creo que primero hay que reconocer a personajes que han estado manejando desde hace mucho tiempo el tema de probidad. Tú lo mencionabas justo recién. Creo que don Pino Cáceres en su momento fue una voz que fue callada por la misma Corte Suprema de Justicia para investigar casos que se le presentaron a él. Y luego creo que el tema de probidad pasa por una debida organización, que la Corte en pleno, en efecto, pueda usar los criterios que ella misma ha adoptado para la investigación de casos. La sección de probidad, no me cabe la menor duda, hace su trabajo de la mejor manera y hay que apoyarla, no solamente dándole el recurso humano y material necesario para hacer su trabajo, sino también el apoyo político. Y justamente para evitar cualquier tipo de sesgo político en la investigación de funcionarios, es importante que la Corte Plena adopte y utilice esos criterios que fueron recién adoptados en Corte Plena. Y una cosa que quizás a mí me gustaría destacar, y algo que yo veo hasta cierto punto no bien, sino peligroso, deciden los 15 magistrados en Corte Plena si el caso pasa a una Cámara, es decir, si un caso por presunto enriquecimiento ilícito debe judicializarse. Y entran las cámaras a conocer en primera instancia. Ante una inconformidad de una de las partes, apelan ante la Sala de lo Civil. Y es ahí donde vemos a magistrados que anteriormente habrían emitido una opinión. Y no sé qué va a deparar, pero creo que seguramente los magistrados, en estos 2 casos que han apelado, los magistrados de la Sala de lo Civil se excusarían de conocer, porque ya habrían adelantado una opinión en la discusión de Corte Plena. Me parece que ese no es el mejor sistema,
porque la verdad es que los magistrados propietarios Ajá. deberían ser quienes resuelvan las controversias. Una pregunta rápida. ¿Hizo correcto? ¿Hizo lo adecuado la Corte Suprema al rechazar el recurso de Sigfrido Reyes de que se acusaran de participar en su caso los magistrados Belarmino Jaime y Blanco, porque él los había acusado anteriormente a ellos? Los había recusado, es un incidente. Para serte honesto, desconozco cuáles fueron los motivos que tuvo el expresidente de la Asamblea Legislativa para recusar a los magistrados Blanco y Jaime. Públicamente pidió que fueran cambiados. Se lo inventó. Pero una recusación tenés que fundamentarla. Sí. Digamos, no sé si fue... Había una acusación política. Digamos, él era un político. Pudo haber sido una recusación. En su momento lo acusó a ellos directamente. Claro, pero, a ver, la recusación pudo haber estado fundamentada toda vez de que haya dicho que los magistrados hayan adelantado criterio u opinión y demostrar en efecto que habrían adelantado criterio u opinión. En ese caso sí sería válida una recusación, pero en el caso concreto desconozco los motivos de la recusación. Como no adelantaron posición, entonces no era motivo de recusarlo. Al menos por ese motivo. Bueno. Yo creo que hay que distinguir que ahí se está todavía en una fase administrativa, que no se está juzgando todavía, y por lo tanto los criterios de recusación deben ser muchísimo más estrictos para decidir si se va a apartar un magistrado de una fase que hasta ese momento al menos es estrictamente administrativa. Pero igualmente no la impide. Pero igualmente no la impide, a pesar de ser una fase administrativa, no impide que en efecto puedas hacer uso de la recusación. No, claro, por eso digo, el criterio debe ser mucho más estricto tomando en cuenta que se está en ese periodo, en esa fase. Voy al corte y voy a partir pidiendo la opinión a Humberto, porque él dijo, como Centro de Estudios Jurídicos, que la corrupción, puso un artículo, la corrupción de los sobresueldos. ¿Son los sobresueldos corrupción? ¿Son un delito? Vamos a analizarlo en el próximo bloque, de acuerdo a lo que se ha dicho en los últimos días, lo que se ha sabido sobre sobresueldos. Ya volvemos. Oye, ¿qué piensas que estarás haciendo cuando estés jubilada? Muy activa y si se puede, viajando. Genial. ¿Y cómo pagas los viajes? Ahorrando, cuando se puede. Si no, pues, con tarjetazo. Bueno, ¿y cuándo piensas que vas a pagar 4, 3, pues, 2... Depende. ¿Depende de qué? Si logro conseguir otro préstamo para seguir viajando. Si hoy te llenas de deudas, ¿cómo pensás viajar cuando estés jubilada? Tu retiro depende de lo que hagas hoy. Dolor estomacal, diarrea, estreñimiento, retorcijones, sueño excesivo, sin apetito. Son síntomas que los parásitos pueden causar a tu cuerpo. Para eliminar los parásitos, eliminando hasta 27 tipos de parásitos. Desparasítate tú y tu familia 2 veces al año con Permex Total. Y para tus hijos menores de 12 años, Permex Pediátrico. El tercer segmento de debate gracias a Fedebanking, tu canal electrónico. Realiza tus operaciones financieras desde tu computadora, tablet o celular. Ingresa a www.fedecredito.com.sb. Amanecer. Realizar la tarea. Conquistar. Seguir adelante. Ser la red financiera con mayor cobertura nacional significa que estamos ahí donde estás en todo momento. Por eso en tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del sistema Fedecrédito te damos soluciones financieras a la medida de tus necesidades. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. Bueno, esto de los sobresueldos siempre se ha sabido, siempre. Y la verdad es que un funcionario es supuestamente extraído, a mi juicio, de un nivel de gente que es profesionalmente exitosa. Digamos que eso es lo ideal. El deber ser. El deber ser. Es que el funcionario sea extraído
de un nivel de gente exitosa. ¿Cuántos son los sueldos en la administración pública? 3.000 y tantos dólares por un ministro. ¿Ya? Nadie exitoso se va por ese sueldo porque lo exitoso gana mucho más que eso. Por eso se inventó esto de los sobresueldos. Usted me dirá ilegalmente, falta de normado, de regulación, pero se inventó desde hace muchísimos años y yo puedo asegurar que en los últimos 4 gobiernos todos los funcionarios han recibido sobresueldo. Hoy día, porque la doctora María Isabel Rodríguez es una mujer encantadora, que no miente, entonces le preguntaron por ahí en la radio de Pencho y Aida y ella dijo, sí, es verdad, yo recibí sobresueldo, sí. No me gustaba mucho, pero lo recibí. Y después han circulado esta semana unos escritos donde supuestamente era acuse de recibo de sobresueldo de los diputados Margarita Escobar y Rodrigo Ávila de Arena, así como del actual presidente de la ANEP, que en el tiempo del presidente Saca fue ministro por corto tiempo, de turismo por corto tiempo. Así las cosas. ¿Sobresueldo es corrupción, don Humberto? Nosotros pensamos que sí lo es. Fíjate, Nacho, que cuando lo dijimos por primera vez públicamente, no se sabía esto que ahora tú estás mencionando. Si tú te vas a esta columna que mencionas, esta fue publicada ya por octubre-noviembre del año 2016, cuando todavía no se había revelado por parte de la exministra de Salud, o no había confesado más bien que en efecto esto así existía y que se trataba de un secreto a voces simplemente. Y lo que dijimos fue, sí es corrupción. Y no solo es corrupción, sino que hay ahí que investigar, pedimos a la Fiscalía que se investigara la posible existencia de otros delitos. Como mínimo, incluso debía investigarse la posible existencia de una evasión fiscal, porque se trataba de remuneraciones adicionales, llámale como quieras, pero de remuneraciones adicionales que no estaban siendo declaradas al fisco. Y ahí claramente hay un delito. Como mínimo existe ese delito. ¿Por parte de quién? ¿Del que recibe o del que...? En este caso en particular, del que recibe y no declara. Ah. Pero pueden haber otros delitos ahí, pueden haber malversación, puede haber enriquecimiento. Bueno, se está utilizando el dinero público de una manera indebida, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros denunciábamos. Reconocíamos la realidad que tú mencionas, porque eso hay que reconocerlo. Si queremos funcionarios competentes, si queremos funcionarios probos, si queremos funcionarios que vengan del sector privado y que se sientan atraídos por realizar una función pública y desarrollar una carrera en el lado público, que además quema. Bueno, sí, y con todos estos problemas que tiene. Sí, hay que tener salarios competitivos. En esa misma columna nosotros decíamos, hay que revisar los salarios, pero también decíamos, hay que mejorar los mecanismos de transparencia, hay que establecer de una vez por todas una regulación que propicie contratar a los mejores funcionarios. ¿Concuerdas con Marco Rodríguez, que dice que los sobresueldos deben ser regulados? No. Y muy difícilmente llegaría a concordar con él en alguna oportunidad. Propone mecanismos legales para transparentar el sistema de salarios de funcionarios. Para transparentar los salarios, pero no las remuneraciones adicionales. Lo que nosotros estamos diciendo es... ponerlo, hacer como debe ser. Este es el salario y ese es su salario que va a declarar a las autoridades correspondientes y todos los ciudadanos sabemos que ese es su salario y que es un salario que compite adecuadamente con una responsabilidad similar en el sector privado. Eso es lo que estamos nosotros proponiendo. Después apareció la ministra o exministra de Salud que nos preocupó y volvimos nosotros con el tema a decir, Fiscalía, usted tiene que investigar esto y exigimos que se parara de inmediato la práctica. Y si te recuerdas, días después apareció aquel famoso video del exfiscal general de la República cuando estaba recibiendo unas remuneraciones que se vinculó con la defensa que se hizo pública que él estaba ejerciendo justamente en el tema de probidad, en la sección de probidad, en donde dijo, yo, es cierto, recibí estos sobresueldos. Es parte de la defensa del fiscal general de la República decir que recibió estos sobresueldos. Esa situación es todavía más grave, pensamos nosotros, porque si ya dentro del Ejecutivo eso no debería existir, mucho menos con otros funcionarios, porque ahí ya no solo estamos hablando de evasión de impuestos y otros delitos relacionados con el indebido manejo de la cosa pública, sino del restarle independencia a funcionarios. No es posible que un fiscal general de la República o un funcionario de cualquier otra institución que no está dentro del órgano ejecutivo esté recibiendo remuneraciones adicionales al salario que pública y nominalmente conocemos los ciudadanos, porque eso se presta a que entonces se ejerza una influencia
por supuesto, indebida sobre ese funcionario, Okay, que ahora lo que pasa pierde es que total independencia. los gobiernos actúan como que si el dinero fuera de ellos. Sí, se les olvida que el dinero no es de ellos. Exactamente. Ellos son administradores solamente. ¿Sí, Jaime? Mira, respecto de ese tema, creo que hay que hablar de la necesidad de contar con meritocracia y una profesionalización de la administración pública, porque ciertamente creo que convenimos todos en que es necesario elevar los perfiles de los funcionarios. Incluso realizan una función, diría, mucho más importante que en el sector privado, porque es la cosa de todos, es la cosa pública la que ellos administran, y por lo tanto sí debe revisarse la ley de salarios para, yo sé que por mucho que esto parezca impopular, pero es necesario. Eso te iba a decir, porque no se ha hecho, no se ha regulado esto porque es impopular. La verdad es que nadie quiere, digamos, ningún gobierno decir, mire, yo de ministro le voy a pagar $8.000, no le voy a pagar 4. Pero entonces entramos a las hipocresías. Exacto. ¿Sí? Entonces yo creo que sí es necesario hacer los estudios y las modificaciones correspondientes para elevar remuneraciones en funcionarios, pero esto tiene que estar acompañado, como repito, de la meritocracia, de los perfiles altos de las personas que van a ejercer magistraturas u otras investiduras en cargos públicos, y ese es el enfoque que sí yo quisiera darle. Sabes, nosotros hemos recibido justo, por cierto, a propósito de esta expresión que dio la ex ministra de Salud, tenemos un caso en el Instituto de Acceso a la Información Pública en el que se le pidió a la Presidencia de la República si en efecto había hecho sobresueldos a la ex ministra de Salud. El caso llegó al Instituto por apelación, todavía está en una etapa inicial porque Presidencia de la República dijo, mire, todo lo que tiene que ver con remuneraciones, ya sean ordinarias o extraordinarias, tienen que verse con la jefa de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. Es decir, Presidencia de la República se desligó totalmente de ese caso. Y se han recibido 3 peticiones a la Unidad de Acceso a la Información Pública de Presidencia. Una de ellas pidió si existía una política de sobresueldos, que se exhibiera además un listado de funcionarios que desde el año de 1992 a la fecha habrían recibido sobresueldos, y la respuesta que dio Presidencia de la República en todos esos casos es que es información inexistente, es decir, que no se guarda registro en sus archivos, y estos casos no han escalado al instituto, pero ciertamente ya han existido peticiones, incluso de periodistas, sobre este tema. Ok. Eduardo. Bueno, yo antes quiero comenzar mencionando cuál es, desde el punto de vista ético, lo que significa al final ser funcionario público. Recordemos que el funcionario público es, en primer lugar, un servidor público que está comprometido, como lo decía el comisionado, con el manejo de la cosa pública. Y en esa medida hay que entender que la finalidad del funcionario público es servir al público y manejar la cosa pública. En esa medida tiene que tener presente que al ingresar al servicio público lo hago por una finalidad de manejar la vida comunitaria, de contribuir con mi aporte, con mi profesionalidad a esto. No entro a la función pública para hacerme millonario, para hacerme rico. O sea, eso hay que entenderlo. Porque si nosotros entramos a la función pública pensando en que si voy a ser competitivo mi salario en relación al sector privado, mejor no entra a la función pública. O sea, la función pública... Pero espérate. No. Una cosa Eduardo, hay que tener fines como país, como Estado. Claro. No, si valientes o humildes no queremos. Queremos funcionarios exitosos. Claro, pero o sea, que realmente puedan ser... Yo, por ejemplo, pienso que un ministro debería tener un sueldo de un gerente de una empresa importante de este país. Sí. ¿Ya? Completamente o sea, obvio. Y el presidente de la República no debe de ganar $5.000. Es una ridiculez. Y que tampoco un juez gane $2.000, porque eso fomenta la corrupción. Nacho, veamos ese criterio. ¿Cuánto ganará un CEO de Estados Unidos y cuánto gana el presidente de Estados Unidos? No. O sea, es ínfimo lo que gana el presidente en relación a los millonarios de allá. O sea, a lo que quiero llegar es que si nosotros metemos un criterio o evaluamos la función pública a partir de lo que gana un funcionario, creo que es un enfoque equivocado.
¿Por qué? Porque al final se provoca esto. O sea, porque si yo entro a la función pública pensando que ahí voy a mejorar mi ingreso, ahí hay un problema, porque no se entra a la función pública. Sí, pero para no eso. se puede tener la concepción de que un buen samaritano sea funcionario público. No estoy tampoco. diciendo eso, no digo eso, o sea, pero tampoco hay que entrar, y ese es el problema, porque yo si entro a la función pública, gano $5,000, o sea, yo ya sé cuáles son los salarios del funcionario, y entonces si me ofrecen un ministerio, entonces yo ¿por qué me voy a meter al ministerio si sé que voy a ganar menos? O sea, entonces ¿por qué? Porque yo no llevo la visión de servir, por eso comenzaba con que son servidores públicos. No, pero si tú tienes un estándar de vida de $6,000, no vas a bajarte a 3,5, 4 para ser ministro. Entonces no me meto a la función pública, o sea, eso es lo que yo voy. Pero nosotros necesitamos que se metan los mejores. Pero no necesariamente... ¿Cómo no, señor? Viene, necesitamos que se metan... Mira, el grave problema en los últimos años en El Salvador es que no están los mejores administrando la función pública. Pero los mejores no necesariamente quiere decir que van a tener los mejores salarios o los más altos. Pero tiene que ser salarios competitivos. Es decir, y los salarios que hoy día se tienen en el sector público, hay que decirlo, no son competitivos y provocan estos problemas que estamos viendo. Estaba leyendo en este momento el diputado Cardosa, en la investigación que tuvo y el juicio que terminó en una decisión de la Cámara que no encontró un enriquecimiento sin causa. ¿Por qué no encontró un enriquecimiento sin causa? Porque dijo, el diputado Cardosa tuvo salarios por $172,000, pero justificó viáticos por $124,000. Claro. Gastos de representación de $297,000. Bonos por $48,000. ¿Qué es esto? Por eso pasa eso. ¿Por qué no damos un salario acorde con la responsabilidad que tendría un diputado? Correcto. Pero es que al final el tema de sobresueldos, por eso decía yo, es una cuestión de ética. O sea, porque yo puedo ganar $10,000 como funcionario y probablemente si me ofrecen $5,000 más de sobresueldo, yo lo voy a aceptar. O sea, es lo que yo decía al inicio, es una cuestión de ética al final, si yo acepto o no, porque vamos al otro tema, la cuestión legal. O sea, si al final, bueno, en primer lugar, nunca se ha comprobado con fundamento y con pruebas así fehacientes, por ejemplo, en la auditoría de la Corte de Cuentas, que existan sobresueldos. O sea, todos lo sabemos, pero nunca ha habido una prueba. No hay una prueba. Porque legalmente existía una partida reservada. Sí, pero ya hay jurisprudencia que establece que la Corte de Cuentas no tenía que haberse inhibido de entrar a auditar esos fondos públicos sin necesidad de, al final, hacerlos del conocimiento de la población, pero sí auditarlos. ¿Estás de acuerdo que es por un problema de hipocresía debe regularse? A ver, ponerle hipocresía, delito, corrupción, lo que quiera. ¿Debe regularse? Debemos entrar a una etapa de transparencia y decir, señores, esto ha ocurrido siempre, lo han cometido todos los partidos políticos, porque si vamos más atrás y vemos los militares y le veían las casas a los militares de $1 millón y sueldos de $1,000, pues, ¿y de dónde? Los sobresueldos son ilegales. O sea, no están comprendidos en la ley de salarios. Pero se ha cometido. Como Estado hemos cometido esa ilegalidad por 30, 40, 50 años. Claro, no, entonces... Y se sigue cometiendo. Se ha cometido y se sigue cometiendo. Seguramente. Lo que hay que hacer, entonces, si al final se llega a una conclusión como país de que el funcionario tiene que ganar $15,000, entonces subámosle el salario. Pero no establezcamos esa diferencia de que este es el salario y este es el sobresueldo. O sea, tendría que... No, un solo sueldo. Exacto. Auditado. Y entonces, a eso es el otro aspecto que voy a llevar. ¿Por qué se ha dado el tema de sobresueldos? Porque no ha habido la fiscalización de la Corte de Cuentas. Y regreso a la Corte de Cuentas. O sea, que ha sido la institución ausente en estos temas que hemos hablado en cuanto a auditar, por ejemplo, la partida secreta. O sea, no, el impedimento ha sido más político que legal. Necesito un minuto para que la Corte de Cuentas llegue a esto. Porque me pidieron hablar de la reunión de CELAC, que es el CELAC en la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, y El Salvador hoy día tiene la presidencia pro tempore. Y entonces Venezuela, uno de los miembros del CELAC, le pidió a la presidencia de El Salvador que convocara a una reunión para analizar la situación en Venezuela, convocando a todos los cancilleres de América Latina y del Caribe a una reunión el próximo martes en San Salvador. Único punto de agenda, la situación actual de Venezuela, pero con el matiz de que el canciller que solicitó esto, el de Venezuela, lo pone para tratar las amenazas contra el orden democrático institucional en Venezuela. Sí, yo aquí Un minuto. Lo que diría, Nacho, es, o más bien la petición que le haría a nuestras actuales autoridades,
es que no nos vuelvan a colocar en la situación que nos colocaron recientemente, en donde a la inmensa mayoría de la población... puede hacer otra cosa si es presidente pro tempore, no puede hacer otra cosa. No, pero lo que voy es, bueno, ya convocaron, se van a reunir aquí, lo que estamos pidiendo es que las decisiones o las manifestaciones que surjan de este mecanismo que han identificado estos países no nos coloquen a El Salvador en una posición como la que nos colocaron hace unas semanas, en la votación en donde a muchos de nosotros nos ha dado vergüenza cuál ha sido la posición de falta de solidaridad con el pueblo venezolano ante las claras violaciones de derechos humanos que están ocurriendo una en condición este país. Que dio vuelta a la Asamblea Legislativa porque se aprobó una resolución a favor del pueblo venezolano. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Ahora sí puedes renovar tu carro con cero prima, cero intereses, cero gastos y cero preocupaciones. Elige el modelo de tu marca favorita y estrena tu Toyota, Chevrolet, Mitsubishi, Kia o BMW. Todos están en promoción. No dejes pasar esta oportunidad. Excel Automotriz, cero preocupaciones. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. El cuarto segmento de debate, gracias a Vermex Total 27. Desparasítate tú y toda tu familia 2 veces al año con Vermex Total 27. Dolor estomacal, diarrea, estreñimiento, retorcijones, sueño excesivo, sin apetito. Son síntomas que los parásitos pueden causar a tu cuerpo. Para eliminar los parásitos, eliminando hasta 27 tipos de parásitos. Desparasítate tú y tu familia 2 veces al año con Vermex Total. Y para tus hijos menores de 12 años, Vermex Pediátrico. Bueno, vamos con Francisco Bonilla. Buenas noches, Francisco. Gusto de saludarles, muy buenas noches. Roberto Laínez dice, corrección, Jaime no estuvo adormecida, se refiere a la sección de probidad, la adormecieron. ¿Ve usted la gran diferencia?, le pregunta. José Rafael Castro dice, licenciado Campos, ¿en qué quedó la negativa de la sala en presentar la información requerida por el Instituto de Acceso a la Información Pública? ¿Hubo sanciones? Consulta. Miguel Martínez dice, ¿qué opinan de que los favorecidos con sobresueldo se niegan a aceptarlo y alegan subterfugios para defenderse? Y dice Marco Rodríguez, secretario de Participación Ciudadana, Nacho, nunca dije que hay que regular los sobresueldos, sino que hay que revisar la regulación de salarios, que es algo muy distinto. Eso plantea el señor Marco Rodríguez. Vamos al estudio para las respuestas. Bueno, lo de Marcos se aclaró en el mismo momento que finalmente había dicho eso. Sí, lo que él dijo exactamente es esto. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo sé? Me perdió el papelito ya. Bueno, ya lo voy a encontrar. Propone mecanismos legales para transparentar el sistema de salarios de funcionarios. Listo. Señores. Sí, yo en relación a este tema de los sobresueldos coincido con la exigencia ciudadana de que quienes en este momento están recibiendo ese sobresueldo, no importa cómo se le quiera llamar, esa remuneración adicional a su salario por cualquier vía, de inmediato paren esa práctica. Casa Presidencial, si sigue haciendo esto, y yo creo que lo sigue haciendo, debe entender que se está cometiendo una actividad ilícita que debe parar de inmediato. Pero también coincido plenamente con la exigencia ciudadana que señala que lo ocurrido atrás
si han existido personas que se han prestado a esta práctica y están siendo cuestionadas, pues lo mejor es revelarlo, decirlo con toda transparencia y enmendar lo que se pueda enmendar. Yo de verdad no justifico lamentablemente algunas posiciones que se han adoptado recientemente sobre cuestionamientos que se han hecho en función de esta posibilidad, porque lo que todos los ciudadanos queremos es que esta práctica que sabemos que ha existido deje de existir, pero que también se reconozca que se ha cometido ese hierro anteriormente. Y por último, aunque no está siendo preguntado, Nacho, yo retomando el tema de la CELAC, invitaría a la ciudadanía en general a que recuerde que nuestro país, que el Estado de El Salvador, tiene un compromiso internacional de respeto a la institucionalidad, de respeto al orden democrático, que ese compromiso fue asumido en el momento que se suscribió la Carta Democrática de la OEA, y que declaraciones que aparentemente van en ese sentido, que se pretenden a través de este foro, estarían contrariando de manera frontal ese compromiso internacional asumido por nuestro país. Por lo tanto, los ciudadanos deberíamos expresar públicamente nuestro rechazo a cualquier posible manifestación contraria al principio contenido en la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos. Jaime, habían dos preguntas directamente para ti, ¿no? Sí. Mira, la corrupción es, sin duda alguna, el peor impuesto, entre comillas, que grava a la población. Ahora que hemos hablado de probidad, de los sobresueldos, insisto en la idea, y tiene razón el amigo televidente, no es que la sección de probidad haya estado adormecida por sí misma, sino que la adormecieron los funcionarios que en su momento tuvieron la oportunidad de activarla. Qué bueno que ahora se haga. Y, repito, tiene que hacerse con objetividad, siguiendo esos criterios que fueron adoptados por Corte Plena y el procedimiento que la misma Corte en Pleno adoptó para la investigación de los casos. Es importante que en nuestro país exista la transparencia, que si bien es cierto, no es mágica, pero es un tónico vigoroso para que nuestra sociedad camine por el buen sendero del desarrollo. En el caso que también pedía un amigo televidente, la negativa de la Corte, de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, bueno, los casos están ahí, ante la Sala de lo Constitucional. ¿Recuerda el caso, por favor? Son 2 amparos de los 15 magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia en contra de decisiones del Instituto, que ordenó la entrega de información de una reunión que habrían sostenido magistrados de la Sala de lo Constitucional con ciertos medios de comunicación social, y otro caso relacionado con examen de notariado. Y quizás solamente quiero subrayar algo. Grupo promotor, que integra entre otros FUSADES, FUNDE, DTJ y otras organizaciones, el Centro de Estudios Jurídicos, apuntaron que todo lo relativo a la agenda oficial de los funcionarios es materia de información pública. Y creo que eso es importante para que la Corte Suprema de Justicia haga una reflexión, y es a lo que yo llamo, para que hagan una reflexión y puedan brindar la información que fue pedida por la ciudadanía. Eduardo. Bueno, yo con las preguntas no creo tener nada que... Entonces, tengo una pregunta para ti, que me la han hecho 2 personas, y era básicamente tu opinión en relación a lo que está pasando con el presupuesto para el Tribunal Supremo Electoral. Si tú ves, como otros lo han dicho, que es un grave problema que puede poner en riesgo la credibilidad o la transparencia de las próximas elecciones. Bueno, sin lugar a dudas, cada día esto parece una bola de nieve, se va haciendo más grande el problema, en el sentido que, por ejemplo, escuchaba magistrados diciendo que ya están sobre tiempo para hacer algunas contrataciones, porque en noviembre tendrían que iniciar con la depuración de las listas de aquellas personas que los partidos propongan para ser miembros de JRB, y tienen que comenzarlos a capacitar. Estamos hablando de 6, 7 meses y no hay presupuesto. Obviamente lo que preocupa es el tema de cómo se va a capacitar a estas personas que van a conformar JRB para que el resultado que se exprese en las urnas se traslade a la cuota de poder político que va a tener cada partido. Eso es lo que preocupa, y en esa medida tiene que estar bien capacitadas las personas, obviamente tener los recursos del tribunal, tiene que haber el respaldo tecnológico. Ya los magistrados decían, ya no se puede tener esos escáner cuentavotos, ahora no sé cómo van a hacer, va a contar a... ¿Estás preocupado también? Sí, o sea, es que yo creo que todos debemos de estar preocupados, aunque alguien puede decir, falta un año, es la elección. No, al contrario.
Ya lo hemos dicho en este foro muchas veces. Esta elección legislativa es crucial porque se elige sala de lo constitucional. Se va a elegir fiscal, Corte de Cuentas también, entonces hay que ponerle atención a el resultado que el pueblo expresa en las urnas. Muchísimas gracias, Eduardo. No, gracias, un gusto. Gracias, Jaime. Gracias a ti. Gracias, Humberto. Muchas gracias, Nacho. Gracias a usted, amigo televidente. Yo lo espero mañana a las 8 de la noche. Vamos a conversar con altos dirigentes de los partidos Concertación y también Concertación Nacional y también Gana, para que nos expliquen sus votaciones de la semana pasada en relación a los recortes presupuestarios y el alargamiento del pago para los certificados de inversión previsional y también sobre esto, sobre el presupuesto para el Tribunal Supremo Electoral para las elecciones 2018-2019. Hasta mañana, que pasen buenas noches.